Aleluya. Muy bien, le damos entrada a nuestros niños que se van a su servicio. También, sobre todas las cosas, le damos la bienvenida a todos los de las redes sociales que nos ven desde el interior de la República hasta de otro país. Saludamos fuertemente a Bere, que está en los Estados Unidos. Le mandamos un fuerte abrazo y sobre todo creemos que Dios va a tener grandes cosas para todos ustedes. Les esperamos aquí en Centro de Fe y Restauración. Que Dios les bendiga. Muy bien, iglesia. ¿Cuántos estamos listos para la palabra del día de hoy? Amén. Si estamos listos, iglesia, sé que ya se sentaron, pero recuerden que siempre tenemos un protocolo, darle el respeto a la palabra de Dios que se merece. Y la palabra de Dios se merece respeto. ¿Cuántos saben que se merece respeto a la palabra de Dios? Así que, con su respeto, por favor, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a ir a la Escritura. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Cuando ya lo tenga, me da un fuerte amén. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos que nos proyectan los versículos día domingo. Pero aún así, yo les pido que traigan su Biblia, por favor. Pongan su celular en vibrador para que no seamos objeto de distracción. Excelente. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura: de los hijos de Isaacar, 200 principales. ¿Qué dice, iglesia? Entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Una vez más, como dice, entendidos en los tiempos. Cierren sus ojos ahí en su lugar, déjenme orar por ustedes, Padre, en el nombre de Jesucristo. En esta hora bendecimos, Padre Santo, los corazones que escuchan tu palabra. En esta hora te pedimos, Padre, que los corazones sean tierra fértil, donde tu palabra, la semilla que es buena, pueda dar fruto al 100%. Bendice, Padre Santo, a cada uno de los que nos visitan el día de hoy, los que son de casa, los que nos visitan y también los que nos ven, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu palabra siempre cumple su cometido. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, pueden tomar su asiento, iglesia. Estamos leyendo un pasaje muy poderoso. Para ver el contexto de este pasaje, iglesia, tenemos que entender que el rey David estaba preparando un ejército para Israel. David se convierte en rey de Israel. David se convierte en un hombre lleno del Espíritu. Pero ¿cuántos saben que un hombre, por muy fuerte que sea, siempre necesita de un equipo de trabajo para poder lograr lo que Dios ha preparado para su vida? Un solo hombre no puede lograrlo si no tiene la presencia de Dios con él. Y un solo hombre no puede hacer las cosas si no tiene un equipo con él. Por eso, el hombre de familia debe entender que su mejor equipo con el que debe trabajar es su familia. El esposo tiene que entender que el mejor equipo con el que puede trabajar es su familia. Por eso, Satanás, el enemigo, siempre ha querido romper y fracturar esas familias, porque sabe que en las familias hay poder. Porque si hay un esposo orando por la esposa o viceversa, hay un equipo trabajando en ello. Bueno, David sabía esto. David, aunque era muy ungido, David, aunque era rey, sabía que no podía trabajar solo. Trabajaba con la presencia de Dios, trabajaba con la unción, pero no podía trabajar solo. Así que David empieza a formar un equipo de trabajo para Israel. Y entre ellos hubo una tribu que se caracterizó por algo especial. Que dice la Escritura, los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. ¿Qué es ser entendidos en los tiempos? Dice la Escritura que eran tan entendidos en los tiempos que sus dichos eran escuchados por todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque cuyos dichos eran tan sabios y tan poderosos que inclusive cuando ellos hablaban, ellos sabían que los hijos de Isaacar lo decían por algo. Y hoy
vamos a entender qué es ser entendidos en los tiempos. ¿Cuántos saben que como hijos de Dios nosotros tenemos que aprender a ser entendidos en los tiempos? Ser entendidos en los tiempos, iglesia, nos va a traer muchos beneficios. Hay muchos de ustedes que no son entendidos en los tiempos porque no saben lo que está preparando el Señor para ustedes. Les voy a explicar algo. Hay veces que nosotros, cuando vemos oscuridad en el cielo, nos asustamos. Creemos que cuya oscuridad que se está levantando es para nuestro mal. Pero aquellas personas que entienden los tiempos sabrán que la tierra o el cielo se está oscureciendo porque va a llover. Y si hay lluvia, significa que va a haber bendición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, iglesia, muchos debemos entender que todas las oscuridades que luego se nos presentan no son para nuestro mal. Hay oscuridades que se presentan primero antes de la bendición. Van a venir oscuridades que nos van a dar miedo y que nos van a hacer pensar que nos va a matar o que vamos a perder, cuando en realidad esa oscuridad es señal de que viene lluvia para nuestra vida, para nuestra familia. Antes de una bendición, siempre va a venir oscuridad. Siempre se van a oír truenos, relámpagos. Hay mucha gente de acá que le dan miedo los relámpagos, los truenos. A mí me dan miedo. Cuando yo los escucho cerca, yo hasta me acurruco porque me dan miedo, pavor los truenos. Pero ¿cuántos saben que los truenos, cuando empieza a tronar el cielo, es una señal de que viene lluvia? Y la lluvia, por mucho, iglesia, siempre ha sido bendición para aquellas personas que siembran, para aquellas personas que necesitan agua. ¿Qué ha pasado cuando las presas ya están en una baja capacidad? Están anhelando que llueva. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel cuando estuvo 3 años y medio sin llover? Realmente el pueblo de Israel notó una escasez, una sequía poderosa. Por eso, iglesia, debemos aprender a ser entendidos en los tiempos. Debemos aprender a discernir los tiempos que vivimos. Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra discernir. ¿Sí la hemos escuchado? La hemos escuchado en predicaciones con nuestro padre, con nuestro pastor, la palabra discernir. Y hemos escuchado la palabra discernir, iglesia, porque es muy importante para aquel que entiende los tiempos. Así que yo te quiero decir algo, iglesia. Debemos saber que para poder discernir los tiempos, debemos entender primero que hay tiempo para todo. ¿Cuántos saben que hay tiempo para todo? Hay tiempo para todo. Si no me creen, leamos Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 8. ¿Qué nos dice la Escritura? Eclesiastés capítulo 3, verso 1 en adelante. Y este es un claro ejemplo de la Biblia que nos enseña que hay tiempo para todo. Y que ese tiempo le llega a todos, iglesia. Dice la Escritura, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Verso 8. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y vemos el verso 9, ¿qué nos dice? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en lo que se afana? Hasta ahí nada más. Iglesia, debemos entender algo. Hay tiempo para todo. El buen tiempo va a llegar. El mal tiempo también va a llegar. Pero debemos aprender que el mal tiempo no es para siempre. El mal tiempo que estás viviendo es solo como una noche dura y larga que vives. ¿Cuántos han tenido noches muy largas? Noches de ansiedad, noches de depresión, noches de enfermedad. Hay personas que
que incluso en la pandemia sufrieron el tema de los pulmones en la madrugada y eran noches muy largas, no podían respirar. ¿Y cuántos saben que esas noches se vuelven larguísimas? Son noches tan largas. Inclusive cuando tú empiezas a ver, empiezas a sentir que las horas no son horas, sino son días. ¿Por qué? Porque lo difícil de vivir la noche con la dificultad nos hace que la noche se vuelva más larga. Pero lo que yo te quiero enseñar el día de hoy es que esa noche no fue para siempre. Esa noche no duró para siempre. Llegó el momento donde salió el sol, cantó el gallo y hubo luz para tu vida. Debemos entender eso, iglesia. Debemos entender que hay tiempo para todo. Pero acá está la pregunta. ¿Cuántos van a discernir qué tiempo es el que estás viviendo? Porque muchos van a decir, no, pues es que mi tiempo es de escasez. No, tu tiempo es de prueba, no de escasez. Es que tengo una oportunidad, pastor. ¿Cómo puedo saber si esta oportunidad es de Dios o es una oportunidad para perderme? ¿Cuántos saben que hay tiempo para todo, pero debemos aprender a discernir las cosas de Dios y las cosas del enemigo para nuestra vida? Y debemos aprender, iglesia, a que no todas las cosas, iglesia, son para bien y no todas las cosas son para mal. Debemos aprender a discernir, iglesia, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que el día de hoy yo te quiero decir algunos puntos que debemos saber para ser entendidos en los tiempos. ¿Cuántos entendidos en los tiempos hay acá o quiera ver acá? Amén. Solo 2 o 3, ¿verdad? ¿Cuántos entendidos en los tiempos quieren estar el día de hoy? Ya se escuchó mejor, ¿verdad? Para ser entendidos en los tiempos, número 1, lo que necesitamos es la palabra discernimiento. Se los vuelvo a repetir. Discernimiento. Hemos escuchado esa palabra muchísimas veces. ¿Pero qué es el discernimiento? Es que él tiene discernimiento de espíritus. Es que esa persona tiene buen discernimiento y tú lo escuchas y dices, pues si es discernimiento es algo de Dios, pero no saben qué es discernimiento. Les voy a decir el día de hoy qué es discernimiento. Discernimiento, la palabra discernimiento viene del griego diacrisis, que significa hacer una clara distinción o separación, es decir, separar de en medio. Esto es tener la capacidad de diferenciar entre dos cosas que podrían ser similares, pero que son distintas en fundamento. Eso es discernimiento. Saber separar lo bueno de lo malo. ¿Cuántos de acá nos hemos encontrado en el dilema de ¿será amor o será pasión? ¿Se parecen, sí o no? ¿Será justicia o será venganza? Se parecen, ¿no? Pero no son lo mismo, ¿sí o no? ¿Cuántos de acá saben que la justicia y la venganza se parecen? ¿Cuántos saben que el amor y la pasión se parecen demasiado? ¿Cuántos saben que el descanso y el reposo se parecen demasiado? ¿Cuántos saben que la felicidad y el gozo se parecen demasiado? Pero no son lo mismo, iglesia. Son similares, pero en esencia y en fundamento son distintas. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿verdad? Estamos aprendiendo. El discernimiento te va a dar la capacidad de saber cuándo es amor o es pasión. Ay, pastor, es que ese chico me gusta demasiado. Tiene unos ojos hermosos, color esmeralda. Lo ve usted y su cara es como piedra caliza, hermosa. Eso no es amor, es admiración en base a una pasión. Pero ¿qué pasa? Que empiezas a decir, no es que yo lo amo, porque es hermoso, porque no. No tenemos la capacidad de discernir, iglesia. No tenemos la capacidad de discernir. Por eso el discernimiento es la capacidad que nos da el Señor para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y esa capacidad, iglesia, ¿quién te la va a dar? Solamente te la va a dar el Espíritu Santo. Quiere decir que tú tienes discernimiento porque pasas tiempo con el Espíritu Santo. Si tú no pasas tiempo con el Espíritu Santo, entonces olvídate de tener discernimiento.
¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Muy bien, iglesia, de nuevo, ¿cómo? Se discierne espiritualmente. Quiere decir, iglesia, que tú quieres discernimiento, pasa tiempo con el Espíritu Santo. ¿Quieres tener discernimiento entre lo bueno y lo malo? El Espíritu de Dios te lo va a dar. No te lo va a dar tu pastor, no te lo va a dar tu líder, no te lo va a dar la vecina, no te lo va a dar el vecino, no te lo va a dar tu esposo, tu esposa, no te va a dar él el discernimiento. Ellos solamente te van a dar un punto de vista. No, pues esa persona como que se ve mala, pero es una mala interpretación de la persona. Pero ¿quién dice lo verdadero, iglesia? El Espíritu Santo. Pasa tiempo con el Espíritu Santo, iglesia, y vas a tener discernimiento en tu vida. Vas a saber cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Vas a saber cuando la persona tiene malas intenciones contigo y cuando no tiene malas intenciones contigo. Pero muchas veces nosotros, iglesia, queremos hacer conjeturas sin el Espíritu Santo. De ahí vienen las malas interpretaciones, de ahí vienen las malas influencias. ¿Y entonces qué pasa? Les voy a dar un dato. Salmos capítulo 37, versículo 4, dice la Escritura: deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero Jeremías 17 nos habla y nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo comprenderá? Cuando un joven o alguien llega conmigo y me dice: pastor, no sé qué hacer aquí. Y yo siempre le digo: ¿has pasado tiempo con Dios? Me dice: sí. ¿Ayunas? Sí. ¿Eres servidor? Sí. ¿Pasas tiempo con el Espíritu Santo, adorándole, leyendo la Escritura, en obediencia con Él? Sí. ¿Yo saben qué les digo? Haz lo que quieras. Y me dicen: ¿por qué? Porque la Escritura dice: deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Quiere decir que los deseos del corazón ya no serán los tuyos, sino los que Dios ha puesto en tu vida. Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Tu corazón se vuelve engañoso cuando no confías en el Señor. ¿Se dan cuenta de eso? Quiere decir, iglesia, que cuando una persona pasa tiempo con Dios, Dios es el que lo va a guiar, iglesia. No hay necesidad de decirle por dónde ir, porque el Espíritu de Dios lo va a guiar, lo va a derechar y le va a decir: por aquí no, por aquí sí, ten cuidado con tal persona, ten cuidado con tal negocio, ten cuidado con tal inversión, ten cuidado. ¿Y qué pasa? Se libra de cosas por pasar tiempo con el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con ese jovencito que dice: pastor, yo soñé que me casaba con la inalcanzable? ¿Por qué? Pues es que yo soñé y que Dios me la estaba dando. Voy a ir a hablarle y decirle que ella va a ser mi esposa. Y le digo: ¿oras? No, pues no sé orar, pastor. ¿Ayunas? No, pues ni sé qué es el ayuno. ¿Te congregas? No, pues me congrego cada 5 meses. No, mijo, eso no fue Dios, eso fue tu carne, tu pasión. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cómo identificar cuando algo viene de Dios o no? Si pasas tiempo con Él, adelante, te lo creo. Pero si ni siquiera pasas tiempo con Él, ¿cómo? Aquel que te hable, dudo quien te hable. Y debemos saber eso. Por eso, una vez más, iglesia, debemos pasar tiempo con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a dar la capacidad de discernimiento, discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 5, verso 14? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del... Te pregunto algo, iglesia, ¿a qué sentidos se refiere acá? ¿A qué sentidos? No a los sentidos físicos. Leímos 1 Corintios 2:14. ¿Qué leímos? Las cosas del Espíritu no se disciernen ¿cómo? Carnalmente. ¿Se disciernen cómo? Espiritualmente.
¿Sabían ustedes que nosotros también tenemos sentidos espirituales para poder desarrollar? También tenemos el tacto espiritual, donde lo vemos cuando Jesús iba caminando y la mujer de flujo de sangre lo toca, él automáticamente siente que en lo espiritual alguien lo tocó. Porque Pedro, cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? Pedro luego dice, ay Señor, pues la multitud te está apretando, y todavía preguntas quién te tocó. Pero Jesús se estaba refiriendo al sentido del tacto espiritual. Porque Jesús dice en ese momento, no, alguien me tocó con fe, porque sentí poder salir de mí. ¿Recuerdan esa frase? También tenemos el gusto espiritual. ¿Recuerdan al profeta Ezequiel, al apóstol Juan, cuando se les da a comer un rollo? ¿Y cómo dice? Y me fue el rollo amargo para mi boca, pero dulce para mi vientre. Ezequiel dice, me comí este rollo y me fue como el sabor de la miel, dulce y agradable. Les pregunto algo, ¿fue en lo natural que se comieron un rollo? No, se estaban comiendo la palabra del Señor, en lo espiritual. También tenemos oídos espirituales. ¿Qué dice Apocalipsis? El que tenga oídos para oír, que oiga. También tenemos ojos espirituales. Aquellos profetas que veían visiones. El apóstol Pedro, cuando ve a todos esos animales impuros, de los cuales los judíos no podían comer. ¿Y qué decía Pedro? Estoy viendo reptiles y estoy viendo muchas cosas. Y que llega el ángel y le dice, come Pedro. Y le dice, no, yo no puedo comer de eso. ¿Y qué le dice el ángel? A lo que Dios ha purificado, no lo llames inmundo. Les pregunto algo, ¿era en lo natural que Pedro estaba viendo eso? No, era en lo espiritual. ¿Se dan cuenta de eso? Tenemos, iglesia, que desarrollar nuestros sentidos espirituales. Muchos de acá no han sabido cómo escuchar a Dios. Muchos de acá no saben cómo es ver al Señor. Muchos de acá no saben cómo es el sentir al Señor. ¿Saben por qué? Porque no pasan tiempo con el Espíritu Santo. Eso se ejercita. ¿A través de qué? De la madurez y del alimento sólido. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, iglesia, si tú quieres ser una persona entendida en los tiempos, aparte del discernimiento, tú necesitas sabiduría. ¿Qué necesitas? Sabiduría. También hemos escuchado mucho esta palabra, ¿verdad? Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, iglesia? Te lo voy a decir. Sabiduría viene del hebreo, kakma, que significa el arte de vivir. Implica la capacidad de discernir, o sea, de nuevo discernir, entre lo correcto y aplicar el conocimiento que tenemos a nuestra vida diaria. Por eso cuando alguien me dice, pastor, ¿cuál es la diferencia entre el inteligente y el sabio? Le digo, bueno, el inteligente tiene conocimiento, pero el sabio lo aplica. Esa es la diferencia. Otro mejor ejemplo. El inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás para no vivirlo. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es sabiduría. Por eso, iglesia, debemos aplicar el conocimiento que nosotros tenemos. Si tú no te llenas de la palabra del Señor, si tú no te llenas de escritura, si tú no te llenas, iglesia, y no lo aplicas, solo vas a ser un hombre inteligente, pero no vas a ser un hombre sabio. Debemos aprender a ser sabios y de esa manera nosotros vamos a ser entendidos en los tiempos. Proverbios capítulo 9, verso 10, que nos dice la escritura. Me encanta este versículo. Proverbios capítulo 9, verso 10, dice la escritura, el temor a Jehová, o el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo, ¿qué dice? ¿Se dan cuenta cómo no es lo mismo inteligencia que sabiduría? Ahí también es saber discernir. Pastor, es que ese hombre es bien sabio porque conoce un buen. No, es inteligente. Pastor, ese hombre es bien sabio porque en sus consejos que ha vivido ha sabido aplicarlos. Sí, es sabio.
pero a veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no sabemos discernir entre inteligencia y sabiduría. Ahora, ¿qué significa la palabra temor a Jehová o temor de Jehová? Iglesia, el temor de Jehová no es miedo o pavor. Eso no es. ¿Qué nos dice la Escritura? El temor viene del hebreo yirá, que significa, escúchenlo bien, admiración, respeto, adoración, obediencia y fidelidad. Lo vuelvo a repetir. El temor de Jehová viene del hebreo yirá, que significa admiración, respeto, adoración, obediencia y fidelidad. Eso es lo que significa el temor de Jehová. Quiere decir que el temor que tú tienes hacia el Señor es respeto, admiración, adoración, fidelidad, obediencia. La pregunta es, iglesia, ¿cuántos de acá realmente tenemos temor de Dios? ¿Cuántos de aquí realmente tenemos admiración por el Señor? ¿Cuántos de aquí tenemos realmente respeto por el Señor? ¿Cuántos de aquí realmente tenemos adoración hacia el Señor, obediencia a Él y fidelidad? Si te falta una, hay que trabajar. Ese es el temor de Jehová. Porque cuando leemos en la Escritura el temor, siempre se nos viene, no, es que es el miedo. Es que no hago esto porque si yo hago esto, Dios me va a castigar. Es que si yo no hago esto, Dios me va a mandar una enfermedad. Dios va a matar a mis hijos, va a matar a mi familia. No, por eso no lo hago. No, eso no es el temor al Señor. El temor al Señor es que cuando tú vas con Él y le dices, yo te obedezco porque te amo, yo te adoro por lo que eres, yo te admiro por tu magnificencia, por tu grandeza, por tu poder, por tu unción, por tu amor. Yo te soy fiel porque yo te amo con todo mi corazón. Eso es el temor a Jehová. Eso es el temor a Jehová. Pero ¿cuántos de acá realmente tenemos temor del Señor? Proverbios capítulo 3, verso 7, ¿qué nos dice? No seas sabio en tu propia opinión, que dice, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios capítulo 14, verso 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 22, 4, que también nos dice la Escritura. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. ¿Y qué? Y del temor a Jehová. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1 también que nos dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Muchos de acá necesitan aprender a amar al Señor, admirarlo, respetarlo, adorarlo, obedecerlo. ¿Por qué los judíos se maravillaban de la doctrina de Jesús? Porque dice la Escritura, dice Mateo, que Jesús hablaba como de quien tenía autoridad. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo que hablaba lo vivía. Y los fariseos no. Los fariseos hablaban una liturgia, hablaban una doctrina que no vivían. Eran hipócritas. Mas Jesús nuestro Señor, siempre todo lo que Él hablaba, lo vivía. Eso te da autoridad, iglesia. Por eso debemos entender, iglesia, que Adán lo que perdió no solamente fue el puesto, sino también fue la autoridad a través del pecado. La serpiente, el enemigo, lo que quería hacer con Adán era quitarle la autoridad que tenía. ¿Y cómo se la iba a quitar? A través del pecado, a través de la desobediencia. Por eso Pablo, el apóstol Pablo nos dice, hay que quitarnos y limpiarnos de toda maldad en la carne y en el espíritu a través del temor al Señor. Les voy a decir algo, muchos de ustedes cometen actos inmorales porque les falta el temor a Dios. Porque si realmente obedecieran al Señor, lo respetaran, lo admiraran, le fueran fieles y lo adoraran, no harían tales actos. ¿Por qué? Porque ustedes mismos se detendrían en hacerlo porque saben que aquel que aman los está viendo.
Por eso, iglesia, debemos nosotros trabajar en nuestro temor al Señor. Y automáticamente vamos a obtener sabiduría para vivir. ¿Se dan cuenta de eso? Es increíble, es poderoso, es magnífico lo que vemos en la Escritura. También, iglesia, nosotros vamos a adquirir ese discernimiento, esa sabiduría, y vamos a ser entendidos en los tiempos a través de la palabra de Dios. ¿A través de qué? La palabra de Dios debe ser nuestra mayor fuente de autoridad, iglesia, el fundamento. Si yo predico, no predico mi vida, predico a Cristo Jesús, predico la palabra de Dios. Y nuestra vida tiene que estar sustentada en la palabra del Señor. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vives cada día? Al principio nos quejamos, iglesia, porque vivimos una vida desenfrenada, no nos quejamos porque vivimos una vida en libertinaje, pero cuando llegan las consecuencias de nuestros propios actos, nos enojamos con Dios, creyendo que Dios tiene la culpa de todo lo que nos pasa, y no es así. Hay cosas que son nuestra culpa por nuestros propios actos inmorales que cometemos. Dios no se mete en eso. Es más, ni el enemigo ni Satanás tiene ahí algo que ver. Son respuesta, consecuencia de nuestros propios actos. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer sabios? ¿Qué es lo que nos va a dar discernimiento? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a ser entendidos en los tiempos? ¿Saben qué es lo que nos va a ayudar? La palabra de Dios, la palabra de Cristo Jesús. ¿Qué dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15, y dice la Escritura: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, que dice, iglesia, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Proverbios capítulo 2, verso 6. Porque Jehová da la sabiduría, ¿y qué? Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Debemos llenarnos de la palabra de Dios, iglesia. Hoy en día tenemos aplicaciones muy buenas. Qué difícil era anteriormente tener Biblias de diferentes traducciones. Hoy en día tenemos la tecnología, nos ha ayudado, y si sabemos usarla a nuestro favor, nos ha ayudado para tener innumerables traducciones. En lo personal, a mí me gusta más la Reina Valera. Hay algunos que les gusta la nueva traducción viviente, la traducción lenguaje actual, la versión internacional, la Biblia de las Américas, el lenguaje contemporáneo. Pero a mí en lo personal me gusta mucho la Biblia Reina Valera, la Biblia de la Reforma, la del Oso. Todas ese tipo de Biblias ya las podemos adquirir hoy en día gracias a la tecnología. Pero aún así nosotros nos negamos, iglesia, a leer la Escritura. Ponemos miles de pretextos. Pastor, es que no leo la Biblia porque no veo bien. Es que tengo que hacerle así. La aplicación de la Biblia ya tiene una aplicación para que te la lea en voz alta, para que puedas escucharla. Ay, pastor, es que no le entiendo a mi tecnología, pastor. Siempre ponemos pretextos para todo. No leo la Biblia por esto, pastor. No leo la Biblia porque esto y porque el otro. Le encontramos fallas a la Biblia, le encontramos innumerables cosas. Y le ponemos pretexto a las cosas que hacemos, iglesia. Y aún, iglesia, te quiero decir algo. Muchos de nosotros no leemos la palabra de Dios no porque no podamos, sino porque no queremos. Debemos aprender a leer la Biblia, iglesia. Tenemos un devocional como iglesia cada día. Devocionales propios ustedes deben tener. Pero muchos de nosotros no leemos la Escritura. Es más, ni libros externos leen, ¿verdad? Hay veces que una simple leída te puede ayudar demasiado para proteger a tus amados. Te voy a explicar por qué. Nos pasó anteriormente a mi esposa y a mí. Mi esposa estaba tomando ácido fólico.
pero el ginecólogo le mandó unas vitaminas. Entonces yo estaba así y mi esposa ya se iba a tomar el ácido fólico juntamente con las vitaminas, pero yo empecé a leer y le dije, no te lo tomes porque aquí las vitaminas ya traen el ácido fólico que necesitas. Y mi esposa me dice, preguntémosle al ginecólogo. Le digo, ok, le preguntamos y el ginecólogo nos dijo, sí, efectivamente, ya no tomen extra el ácido fólico, tomen solo las vitaminas. ¿Qué hubiera pasado si ella se seguía tomando las vitaminas juntamente con el ácido fólico? Pero eso nació por la cultura de leer, solamente leer. Hay muchos de ustedes que agarran el medicamento y para adentro, y no tienen ese hábito de leer la caja. Ah, pues acá dice menores de 12 años, ¿no? Oye, pero mi hijo tiene 11 años, ¿a poco sí lo puede tomar? Pero muchas de esas cosas, iglesia, no lo hacemos. No lo hacemos, iglesia. Ese experimento lo hizo un maestro en su escuela, en la universidad. Va a hacer un examen, pero antes del examen redactó un texto larguísimo. Y les dijo, tienen 5 minutos para entregar el examen. Todos estaban asustados y empezaron a contestar. Todos entregaron su examen y al día que los iba a revisar, el maestro les dice, ¿qué creen? Bueno, todos están reprobados. Y les dice, no, pues es que sí estuvo difícil, nos dio muy poco tiempo. Y el maestro les dice, ¿alguien leyó el texto que les puse? Y todos, pues no, pues estábamos bien apurados. Entonces él empieza a leer el texto y al final dice, dejen todo en blanco y entréguenlo y tienen 10. Y como nadie lo hizo, fueron reprobados. ¿Por qué? Porque no leyeron, iglesia. Y así somos, ¿verdad? Somos tan testarudos y estamos tan mal acostumbrados, iglesia, que el día de hoy, iglesia, debemos aprender a fomentar la lectura. No solamente de la Biblia, iglesia. Porque muchos empiezan a decir, no, pues es que es de la Biblia, sí, pero ni tus libros de texto lees. Ni tus libros de la maestría ni de la universidad los lees. Estás inmerso en el TikTok, estás inmerso en el Facebook, estás inmerso en tantísimas cosas que el día de mañana solamente te van a perjudicar. Debemos aprender, iglesia, a empaparnos del conocimiento. ¿Cuántos dicen amén a esto? Siguiente. Necesitamos, iglesia, aparte del discernimiento, aparte de la sabiduría y de la palabra de Dios, para ser un hombre entendidos en los tiempos, necesitamos una paternidad espiritual, es decir, una autoridad espiritual. Y tú me vas a decir, ¿por qué, pastor? ¿De quién estábamos hablando ahorita? ¿Cuál fue nuestro versículo clave? ¿De quién hablamos? ¿De los hijos de quién? De Isaacar, ¿sí o no? Ahora, preguntas básicas para los cristianos, que espero que las sepan. Isaacar, ¿hijo de quién era? ¿Alguien me puede gritar así desde lejos o desde cerca? ¿Hijo de quién era Isaacar? De Jacob. Que después fue conocido como Israel, ¿sí o no? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? No es cierto. ¿Cuántos? Tuvo 13. En general, tuvo 13. 12 hombres y una mujer. 12 hombres y la mujer llamada Dina. ¿Pero qué creen, iglesia? Y les voy a explicar esto, cuando José perdona a sus hermanos, les dice, mis hermanos, vayan por sus familias, vayan por nuestro padre, vengan a la tierra de Egipto, porque acá van a vivir, aquí van a comer y aquí van a sobrevivir. Los hijos de Jacob, los hermanos de José, fueron por sus familias, fueron por Jacob, eran alrededor de 70 personas, dice la escritura, los que llegaron a Egipto. ¿Pero qué creen? Jacob ya estaba en sus lechos de muerte. ¿Y qué hizo Jacob con sus hijos? ¿Recuerdan? Los empezó a bendecir, empezó a profetizar sobre ellos. Debemos entender algo, iglesia, esto es como que una clase básica de cristianismo, de neumatología.
Neumatología es la ciencia de la teología que estudia las manifestaciones del Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cuántos saben que son el espíritu de profecía? Los profetas. En el Antiguo Testamento, iglesia, antes de los profetas, ¿quiénes eran los que profetizaban? Los patriarcas. Antes de que hubiera profetas, los que profetizaban eran los patriarcas. Por ejemplo, el primer patriarca que profetizó fue Adán. Después, el segundo patriarca que profetizó fue entre Enoc y Noé, cuando le profetiza a sus hijos, Abraham, Isaac y Jacob. Son los patriarcas que profetizaban a sus hijos. No eran profetas, pero eran los patriarcas que profetizaban, porque eran llenos del Espíritu. Más adelante se levanta un profeta llamado Moisés, que es el que trae el diseño de Dios hacia los hombres. ¿Qué le dice Dios a Moisés? El diseño que te he mostrado, se los vas a traer a los hijos de Israel. Así como lo viste y así como te lo mostré, así se los vas a enseñar. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué les enseño esto? Génesis capítulo 49, versículo 14 y versículo 15. Génesis capítulo 49, versículo 14 y versículo 15. Vamos a leer la profecía que le da Jacob a Isaacar, de los que estábamos hablando. ¿Y qué le dice? Isaacar, asno fuerte. Hacemos una pausa. Para los que saben, estamos acostumbrados a decirle a la persona que no sabe o que es, perdón la palabra, mensa, le decimos burro, ¿sí o no? Ay, es que eres bien burro. Pues ¿sabían ustedes que el burro no tiene nada de burro? El burro no tiene nada de menso. El burro es uno de los animales más inteligentes que existen después del delfín y del chimpancé. El delfín es un animal muy inteligente. Ha salvado vidas humanas de tiburones y de otros depredadores. El chimpancé es considerado también uno de los animales más inteligentes porque la ciencia, y hago entre comillas, los consideran parientes lejanos nuestros, ¿sí o no? Que sabemos que de dónde provenimos. Pero el burro también es uno de los animales más inteligentes que existen. Les voy a decir algo. El burro tiene la capacidad de no caer en la misma piedra o en el mismo hoyo 2 veces. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que caemos en el mismo lugar? El burro, si sintió la piedra, de regreso te va a hacer esto. No va a volver a caer en la misma piedra. Entonces, ¿por qué le decimos a la gente, cuando no sabe o algo, le decimos burro? Pero vean lo que le dice su padre a Isaacar, asno fuerte. Uno podría decir, no, pues mi papá me está diciendo burro fuerte, pues ¿qué le pasa, no? Pero ellos entendían que el asno, el burro, no tenía nada de menso, de burro. Y vean lo que le dice, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Verso 15. Y vio que el descanso era bueno. ¿Esto qué les enseña? Cuando ves que el descanso es bueno, les habla a alguien entendido en los tiempos. ¿Sí o no? Y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. ¿Qué le está diciendo Jacob a su hijo? Tú vas a ser un hombre sabio, inteligente, y que sobre todo vas a saber cuando el descanso es bueno y cuando tienes que trabajar o cuando tienes que descansar. ¿Quién se lo declaró? Su padre. Y más adelante, iglesia, lo vemos. Yo les voy a dejar de tarea, de verdad. Espero que lo hagan. No me la van a entregar, ¿verdad? Pero espero que lo hagan. Lean todo el capítulo 49 de Génesis y estudien todas las profecías que Jacob le habló a sus hijos y verán cómo se cumplieron al pie de la letra. Por eso es muy importante tener una paternidad espiritual. Porque el padre, iglesia, influye en su hijo, pero el padre espiritual profetiza sobre sus hijos. Les deja una herencia espiritual. Les ayuda, iglesia. Es necesario tener una autoridad, un pastor, un líder que haga labor de padre espiritual sobre tu vida. Que les ame, que les cuide. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 4, verso 15?
Primera de Corintios capítulo 4, verso 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Hay algunos de ustedes que hoy en día son nuestros hijos espirituales, pero fueron engendrados en Cristo Jesús por alguien más, y no está mal. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 2, verso 1? ¿Cómo les llama el apóstol Juan a sus discípulos? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo tenemos. ¿Se dan cuenta de eso? Pero pastor, Jesús dijo que a nadie llaméis Padre en la tierra. A nadie. Entonces, ¿por qué los discípulos, los apóstoles llamaban hijos a sus discípulos? Acá hay una clave. Aquí hay una clave. Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque aquellos fariseos estaban adjudicando una autoridad que solamente Cristo y que Dios tenía. Y aquí hay algo bien bonito, iglesia. ¿Quieres saber quién realmente es un padre espiritual para tu vida? Aquel que te cuida, aquel que te ama, aquel que te respeta, profetiza sobre tu vida y hace labor de padre, ese es tu padre. Pero aquel que se engrandece sobre de ti, aquel que te juzga y aquel que pone la autoridad suya más que la de Dios, ese no es tu padre. Esto es así. Por eso Cristo Jesús les dice, no llaméis Padre a nadie, porque el contexto es, vean estos hombres, se están adjudicando una autoridad que no les corresponde. Jesús no estaba reprobando la paternidad, él estaba reprobando el tema de adjudicarse un papel que solamente le pertenece a Dios. Pero la paternidad se debe dar, se debe ejercer. Por eso el apóstol Pablo tenía hijos espirituales. ¿Quiénes eran hijos espirituales para Pablo? Menciónenme a uno, Timoteo. Otro, Tito, Filemón. ¿Sí o no? Eran ministros, pero eran considerados sus hijos espirituales. Un hijo espiritual de Pedro, ¿quién era? Marcos. El apóstol Pedro tenía hijos espirituales. Entre ellos estaba Marcos. ¿Se dan cuenta de eso? Es necesario, iglesia, que nosotros aprendamos a tener una paternidad en nuestras vidas. Una paternidad. Porque muchos de ustedes viven sin paternidad espiritual, sin alguien que les esté cuidando, sin alguien que les esté ayudando. ¿Y cuántos saben que es necesario, iglesia, que nosotros tengamos una paternidad, un líder espiritual que pueda profetizar sobre nosotros? Así como Jacob profetizó sobre sus hijos. Pero iglesia, si andamos como el llanero solitario, si andamos como el lobo solitario, si andamos como el cristiano que malinterpreta la escritura diciendo mi cobertura es Cristo, yo lo sé, tu cobertura es Cristo y está muy bien, pero también dice la escritura no dejando de congregarnos como otros tienen por costumbre. Si no, entonces la Biblia no diría orad por vuestros pastores que velan por sus almas. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Necesitamos, iglesia, ser instruidos. Otro ejemplo, ¿qué pasó con Elías y Eliseo? Cuando Elías se va, ¿cómo le llama Eliseo a Elías? Padre mío, carros de Israel. ¿Cómo lo llamó? Padre. Los hijos de los profetas en Segunda de Reyes, capítulo 2, no son hijos de los profetas de sangre, sino eran discípulos de los profetas que una comunidad de profetas les ayudaba a desarrollar el don profético. ¿Se dan cuenta de eso? Debemos ser entendidos en los tiempos, iglesia. Y con esto casi quiero ir concluyendo. ¿Por qué debemos ser entendidos en los tiempos, iglesia? Porque debemos aprender a conocer el día de nuestra visitación. Muchos de ustedes se perdieron el día de su visitación porque no fueron entendidos en los tiempos. Jesús llegó a su familia, les predicó, les tocó la puerta y les dijo, vengan, sírvanme.
Y ustedes, como no eran entendidos en los tiempos, no lo escucharon, no supieron encontrarlo. Lucas capítulo 19, verso 44. ¿Qué dice la Escritura? Lucas capítulo 19, verso 44. Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 44. Y cuando ya lo tenga, me da un fuerte amén. Y dice la Escritura, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto que no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Ven lo que dice el mismo capítulo en el verso 5? Lucas capítulo 19, verso 5, nos habla de la historia de un hombre llamado Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tú. ¿Cuántos entienden esta palabra? Que llegue Dios y te diga, me es necesario habitar en tu casa. ¿Quiénes de aquí entienden esta palabra? Que Jesús llega en este momento y te diga, me es necesario habitar en tu familia. ¿Y qué hizo Zaqueo? ¿Lo dejó afuera? Le dijo, ahorita no, Señor, porque tengo trabajo. Ahorita no, Señor, porque me ha ido bien, gracias a Dios, pero estoy mal. Ahorita no, Señor, porque la verdad no está limpia la casa. Ahorita no, Señor, porque aún no estoy listo o lista. Ahorita no, Señor, porque la verdad ando bien lastimado. Hubo un rabino igual que usted que vino a mi casa y me hizo daño. Mejor espérese, ¿no? Zaqueo no dijo eso. Zaqueo, sin abrir la boca, dijo, pásale, mi Señor. Pásale. Pásale. Zaqueo en ese momento no le dijo al Señor, ¿sabes qué? Ahí espérate. No. ¿Cuántos de ustedes, Jesús ha llegado a ustedes y les ha dicho, me es necesario estar en su casa y en su vida? Y ustedes les han puesto esos pretextos que yo les estoy diciendo. ¿Saben por qué? Porque no han sabido ser entendidos en los tiempos. No han sabido entender, iglesia. Si Israel hubiera sabido ser entendido en los tiempos, que el que tenían ahí era el Mesías. Imagínense. Que a Dios gracias, ¿verdad? Damos de que no lo eran. Porque si ellos hubieran aceptado al Mesías, Él no hubiera llegado a nosotros. Fue gracias a la ignorancia, a la dureza de corazón de los judíos, por las cuales nosotros tenemos a Jesús aquí. Por eso cuando alguien me dice, pastor, ¿y tú por qué amas al pueblo judío si han sido malos? Y eso yo les digo, pues gracias a esa maldad y gracias a ese rencor y esto, mi Cristo está conmigo. Por eso yo puedo darle las gracias a ellos también. Ellos no dejan de ser el pueblo de Dios, iglesia. Así como nosotros somos pueblo de Dios, ellos también lo son. Y llegará el tiempo donde habitaremos en un solo lugar. Y Cristo será nuestro rey y David nos pastoreará. Pero a lo que voy, iglesia, es que debemos aprender a ser entendidos en los tiempos. Para esto te tengo una pequeña reflexión que su servidor hizo para ustedes. Esta reflexión dice así: amada iglesia, hoy quiero hablarles con el corazón encendido y con el espíritu despierto. Este no es un tiempo para dormir. Esto es un tiempo este tampoco es un tiempo para vivir distraídos, entretenidos o confundidos. Es un tiempo de levantarnos como verdaderos hijos de Dios, entendidos en los tiempos. Iglesia, porque mientras duermes, se están robando a tus hijos. Mientras duermes, se están robando a tus esposos y a tus esposas. Mientras vives distraído con la ofensa y con el dolor y el libertinaje, se están llevando a tus hijos y a tu familia presos y esclavos del vicio, y se están llevando a todos tus seres amados confundidos. Están destruyendo tu hogar, iglesia. Están destruyendo tu vida mientras tú duermes cómodamente.
en tu sala, en tu cuarto. Iglesia, jóvenes, líderes, pastores, hoy en día me levanto para decirles que el mundo debe ver una iglesia despierta y activa, una iglesia poderosa y encendida, que se escuche en los confines de la tierra y en los cielos y en la tierra, que hay hijos de Dios que entienden los tiempos y están listos para crecer y para actuar. CFR para las naciones. Yo te quiero decir el día de hoy que no fuimos llamados a sobrevivir, fuimos llamados a conquistar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un aplauso al Señor. Ya no más dormidos, iglesia. Debemos despertar. El brujo, el hechicero, el satánico son disciplinados en lo espiritual. A ellos si les dicen ayuna, ellos te ayunan. Ellos se leen su libro satánico 4, 5, 10 veces. Son disciplinados para orar y para ayunar sus invocaciones. Pero un cristiano, cuando le dices ayuna, lo primero que te dice es: no puedo, pastor, por salud. No puedo porque no sé. No puedo por esto. Cuando le dices ora, vamos a orar, son los que menos están orando, son los que menos adoran. Y saben una cosa, debido a esa indisciplina, nos están ganando terreno. Nos están ganando terreno. ¿Qué pasa cuando una iglesia ora poderosamente? Dice la Escritura: las puertas del Hades y el infierno no podrán y no prevalecerán contra la iglesia. Nos han estado robando terreno, iglesia. Los brujos, los hechiceros, todos nos están robando terreno. Por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad y porque vivimos dormidos. Ya no hay más que estar dormidos, iglesia. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de ver por nuestra familia. Ir a rescatar a los que se han llevado cautivos. Ir a rescatar a los que se han metido a la cárcel. Con esto termino. Cuando Jesús lee el pasaje de Isaías 61:1 y la Escritura dice: el Espíritu del Señor está sobre de mí, por lo cual me ha ungido, y empieza a dar ciertas normas. Les pregunto algo. Hay una parte donde dice: darle libertad a los cautivos y apertura a los que están en las cárceles. Te voy a preguntar algo, iglesia. Jesús, estando aquí, ¿cuándo liberó a alguien de la cárcel? ¿A quién liberó de la cárcel? A ninguno. ¿Pero saben por qué? Porque estaba hablando a aquellos que están en las cárceles espirituales, cautivos espiritualmente. Hay muchos de ustedes, iglesia, que están cautivos, están presos en la cárcel. Su alma está presa en la cárcel, de vicios, de cosas que ahí siguen, ahí están. Tratan de vencerlas, pero no pueden, porque su alma está presa. Su alma está ahí. Pero Jesús dijo: yo he venido para darle libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de la cárcel. Yo he venido a eso. Y el versículo que más me encanta, y con esto quiero orar el día de hoy, es que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay poder en Cristo Jesús, iglesia. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdenme a ponerse de pie, iglesia. Mientras te pones de pie, despedimos a las redes sociales. Bendecimos a cada uno de los que nos vieron. Les esperamos aquí en CFR, su iglesia. Que Dios les bendiga. Bendiciones.